Vamos a seguir así en esa actitud de adoración. ¿Por qué no levantas tus manos y le das gracias? Gracias porque seguramente en estos meses ha habido pruebas, ha habido dificultades, ha habido aflicciones, pero estoy seguro que ha habido gozo, que ha habido bendición, que hemos visto su gracia, que hemos visto su mano. Y por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos hoy, después de varios meses, reunirnos como esta iglesia local Dios Restaura, para adorarte, para exaltarte, poder vernos como hermanos y ver que tú sigues haciendo la obra en nosotros, que no has acabado la buena obra que comenzaste. Te damos gracias, como decía este canto, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Gracias te damos. Y ahora queremos venir a tu palabra, Señor, a tu bendita palabra, que es la lámpara, que es nuestra lumbrera en el camino, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús que me des la gracia para presentarla y trazarla correctamente, y que salgamos de este lugar edificados, quizás sí exhortados, pero también alentados, pero también animados a seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para comprender las verdades de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, qué gusto verles. Algunos no les habíamos saludado. ¿Puedes bajar el 2, el 3, esos dos, el 2, el 3 y los 7 y 8? Ahí está. ¿Cómo llega la señal ahí? ¿Bien? Ok. Déjame abrir. Gracias a Dios verles. Algunos no les habíamos visto hace tiempo, a otros sí los habíamos visto, aunque sea por Zoom. Pero bueno, vamos a la palabra y al final va a haber tiempo de saludarnos y tener este tiempo. Vamos a entrar a la cuarta parte de esta parte del Sermón del Monte que se titula Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Hoy vamos a comenzar a ver que somos la luz del mundo y vamos a ver qué significa que somos la luz del mundo. Dice Mateo 5:14 en adelante, del 5:14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos textos que seguramente conocemos, hemos leído, hemos estudiado, pues en resumen nos hablan, como hemos visto las semanas pasadas, nos hablan de que ser sal de la tierra, de que ser la luz del mundo, tiene que ver con nuestro testimonio delante de los hombres. La forma como vivimos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos en la escuela, en el trabajo, en la familia, en donde quiera que estamos. El verdadero cristiano es distinto, es sal de la tierra, es luz del mundo. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él vino, no solamente dijo que Él era la luz del mundo, sino que nos recuerda Lucas en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, que Jesucristo no solamente enseñaba, sino hacía. Fíjense lo que dice Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, y escuchen ahí, que Jesús comenzó a hacer y enseñar.
¿Qué comenzó Jesucristo? Comenzó a hacer y enseñar. No nada más hay que enseñar, hay que hacer. Así debe ser la vida del cristiano. Hacemos y enseñamos. Podemos compartir el evangelio, pero lo mostramos con nuestro testimonio. Entonces Mateo 5:14, por eso dice, vosotros sois la luz del mundo, tiene que ver con nuestra forma de vida, con nuestro testimonio, en cómo vivimos. Tanto Mateo 5:13, que ya estudiamos, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, como Mateo 5:14, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Yo les hacía el énfasis hace 8 días, que dice, vosotros sois. No dice seremos, no dice traten de ser, hagan un esfuerzo por ser. No, dice, vosotros ¿qué? Sois. Es un hecho evidente, claro, nosotros somos la luz del mundo. Todo cristiano de a de veras, todo el que ha nacido de nuevo, es la luz del mundo. ¿Por qué la Biblia utiliza que somos la luz del mundo? ¿Por qué no dijo son el árbol del mundo o no sé qué otra metáfora? ¿Por qué la luz? Hoy voy a comenzar a introducirnos en por qué la luz y ya en 8 días le entramos de lleno al versículo. Pero es claro aquí en Mateo 5:14 cuando dice vosotros sois la luz del mundo, que no usó Jesucristo nada más porque sí la palabra luz, es lo que vamos a tratar de comprender, porque además la Biblia enseña que Dios es luz, que Jesucristo es luz y que su palabra es luz, es lámpara, es lumbrera. Dice el Salmo 36:9, hablando de nuestro Dios, dice, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dice 1 Juan 1:5, fíjense qué claro nos habla de que Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Fíjense que no dice tiene luz, es luz. Y además dice otra verdad, y no hay ningunas tinieblas en Él. Vean que hay dos conceptos contrastantes, luz y tinieblas. Y Dios es luz y dice aquí, no hay ningunas tinieblas. Cuando tú prendes la luz en un lugar, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van. Ahorita hay luz. Por eso nos podemos ver, porque hay luz. Luz y tinieblas son conceptos metafóricos que hablan de lo siguiente. Cuando hablamos de luz, que Dios es luz, habla de su santidad, habla de su pureza. La palabra luz, la metáfora significa pureza, santidad, significa también sin pecado, justicia, significa todo lo que Dios es, su carácter puro, limpio, santo, resplandeciente. Entonces, cuando oímos luz, tiene que ver con santidad, pureza, estar totalmente sin pecado, justo, así es Dios. ¿Y qué representan las tinieblas? Pecado, maldad, inmoralidad, corrupción moral, todo lo que el ser humano es sin Cristo. Las tinieblas representan el pecado y la maldad. Y es claro que Satanás es el príncipe ¿de qué? De las tinieblas. ¿Y de dónde nos rescató el Señor? Fíjense lo que dice Colosenses 1:13. Nos libró ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Ya no estaba acostumbrado a ver acá la pantalla. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, estábamos en tinieblas, pero ya nos libró de ahí. Y por eso vamos a comenzar a ver hoy en 8 días qué es ser luz y que cada uno identifique delante de Dios y de la palabra si eres luz o eres tinieblas, que sea la palabra de Dios la que nos diga. Porque a la luz de la Biblia Él ya nos libró
de la potestad de las tinieblas. Entonces, 1 Juan 1:5, vemos claramente que Dios es luz y no hay tinieblas en él. También su palabra, la Biblia, es luz. ¿Se acuerdan del Salmo 119, 105? A mí me lo hacían memorizar en la escuela dominical, en la iglesia donde yo iba, hace muchos años. ¿Y qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz también. No solo Dios es luz, sino su palabra es luz. Y la luz tiene el poder de iluminar. Cuando predicamos la palabra de Dios, las tinieblas se van. Predicamos la palabra de Dios, es una lámpara, es luz. Estaba yo viendo hace algunos años que hay una rama de la óptica, que es una ciencia que se llama la luminotecnia, que estudia la luz, entre otras cosas, el fenómeno de la luz. Y fíjense, es bien interesante porque la luz, cuando la prendemos, siempre se expande en línea recta la luz. Prendes la luz e ilumina, no se va por allá y por allá, prende en línea recta. La luz ilumina en línea recta. Y dice el Salmo 19:8, hablando de la palabra de Dios, que sus mandamientos son ¿qué? Rectos. Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, así como la luz. Por eso cuando predicamos la palabra de Dios va directo al corazón del ser humano. La palabra de Dios no vuelve vacía. Tú le compartes a alguien y la palabra de Dios penetra. Y la palabra de Dios dice aquí que sus mandamientos son rectos y alumbra los ojos. Entonces, cuando compartimos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios no es ambigua, es recta, directa, no se anda con medias tintas. A la luz de la Biblia, algo o es bueno o es malo. O eres luz o eres tinieblas. O te vas a ir al infierno o te vas a ir al cielo. Así es directa la palabra de Dios. Además, fíjense que también estudiando algo de la luminotecnia, la luz tiene la capacidad de viajar a 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Si yo digo buenos días, la luz ya hubiera dado más de 7 vueltas alrededor de la Tierra. Mientras yo dije buenos días, ¿se imaginan la velocidad? El ser humano ha construido vehículos muy rápidos. Y no hablo de los autos, sino de las naves espaciales, que la más potente, más rápida, viaja a 27,000 kilómetros, no por segundo, por hora. 650 veces más lento que la luz. Entonces la luz, por eso cuando está un cuarto oscuro, prendes la luz y ¿qué pasa? ¿Te esperas 10 minutos a que ilumine? Es inmediata. Prendes la luz y en ese momento se van las tinieblas. Es velocísima. Entonces cuando tú prendes la luz lo abarca todo. Es como la presencia de Dios. Dios dice la Biblia que está en todo lugar. Dios dice la Biblia que es omnipresente. No hay lugar donde Dios no esté. Él no viaja, Él podría viajar, pero Él está en todo lugar, dice la palabra de Dios. Cristo prometió en Mateo 28:20 que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días, porque Él, a diferencia de la luz que viaja velozmente, Él está en todo lugar. En toda la tierra su presencia lo llena todo, absolutamente todo. Dice el Salmo 139, versículo 7. Decía el salmista, fíjense, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Ustedes creen que hay un lugar donde Dios no te vea? Que diga, no, aquí esto que hice, nadie, ni Dios me vio. ¿Podemos huir de la presencia de Dios? No. Su presencia lo abarca todo. Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
porque Él lo ilumina todo, Él está en todo lugar. Dice Primera Reyes 8:27, fíjense lo que dice. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, habla de la grandiosidad de nuestro Dios, que lo llena todo, que está en todo lugar. Es tan grande que un templo no puede contenerlo. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar. Y lo más maravilloso es que dice 1 Corintios 6:19, que si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, si tú de verdad eres un hijo de Dios, el Dios creador del universo mora dentro de ti. Eso, o sea, un Dios que lo llena todo, un Dios del cual no puedo escapar, donde quiera que esté, Él está. Es un Dios que ha decidido habitar en sus hijos en la persona del Espíritu Santo. Cuando alguien comprende esto, como Dios Todopoderoso mora dentro de mí, mis hermanos, nuestro cerebro debe explotar, pero nuestro entendimiento espiritual sabe que Dios está en nuestro corazón. Amén. Bueno, seguimos introduciéndonos un poco esto de la luz, porque dice 1 Juan 1:5, pues, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Saben qué significa tinieblas? Ausencia de luz. Cuando está oscuro es porque no hay ¿qué? Luz. Prende la luz y ya no hay tinieblas. Es impresionante, les decía hace un rato. Pero las tinieblas espiritualmente hablan de pecado, de maldad, hablan de que una persona tiene ausencia ¿de quién? De Dios. ¿Por qué están en tinieblas? Porque no tienen a la luz, que es Dios. Entonces, una persona sin Cristo vive en tinieblas, vive en ausencia de Dios. De hecho, dice Romanos 1:28 que la gente sin Cristo ni siquiera le toma en cuenta. Dice ahí, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿No está así el mundo hoy en día? Vean las redes sociales, las leyes que se están aprobando sobre homosexualidad, aborto. Es impresionante. El mundo está en tinieblas porque hay ausencia de Dios en la vida de las personas. Tinieblas es ausencia de luz. La gente sin Cristo tiene ausencia de luz, tiene ausencia de Dios. Por eso está pasando lo que está pasando, porque están sin Dios. Por eso cada vez la maldad se multiplica, como lo hemos visto. Yo sé que quizás alguno aquí puede decir, es que a lo mejor la cosa va a mejorar. La cosa no va a mejorar. Vemos cómo los gobiernos y las naciones se están apartando más y más de la luz de Dios, de su palabra. Pero ¿qué pasa cuando una persona viene a Cristo? Juan 8:12. Fíjense lo que dijo Cristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Y escuchen lo que dice, el que me sigue, y ahí viene lo más maravilloso, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la evidencia de uno que sigue a Cristo? No anda en tinieblas. Ya no andamos en el pecado. Venimos arrepentidos de nuestros pecados y decidimos seguir a Cristo. Y en ese momento el que le sigue, dice Cristo, ya no andará en tinieblas porque Él es la luz y vamos a tener, dice, la luz de la vida. Porque Él es la luz. Al venir a Cristo tenemos la luz de la vida, dejamos de andar en tinieblas, ya no practicamos el pecado. Eventualmente un cristiano llega a pecar, pero ya no andamos en tinieblas. Es muy distinta la vida de un verdadero cristiano. Y digo verdadero cristiano porque les decía el otro día, de verdad, que estábamos con mi esposa y vimos ahí que testimonio de la leona dormida. Ya saben ustedes quién, no quiero ni mencionar nombres, pues
Es muy triste esos que dicen ser luz. Y estaba siendo entrevistada por un entrevistador famosón también, tomándose los dos su copa de champán. Y mientras le decía de Cristo, le decía salud. Entonces, la gente ve que muchos que se dicen cristianos siguen en tinieblas y creen que así es el cristianismo, pero la Biblia dice aquí en Juan 1:12 que el que le sigue no anda en tinieblas ya más. Así es, declara la palabra de Dios, porque Él es luz, Cristo es luz, Dios es luz, la palabra es luz, Jesucristo es luz, dice Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué hizo Cristo cuando vino al mundo? Dice aquí, Él era la luz de los hombres. Él vino justamente a iluminarnos con su palabra, con su obra. Él es el único que podría darnos luz. Él es el único que podía quitar las tinieblas de nuestra vida. Cuando una persona recibe el evangelio y cree en Jesucristo y se arrepiente, en ese momento las tinieblas se van. En ese momento sucede lo que dice Mateo 5:14. Somos, ¿qué? La luz de la tierra, la luz del mundo. Bueno, es lo mismo. Y cuando decimos la luz del mundo, hay que aclarar, porque a lo mejor alguien oye que somos la luz del mundo y nos quiere confundir con una secta tapatía allá en Guadalajara que se llama así, la luz del mundo, ¿no? Y así se registró legalmente como una religión que se llama la luz del mundo, y sabemos que es famosa por sus enseñanzas heréticas y más aún porque su líder principal está arrestado en Estados Unidos por múltiples delitos sexuales, económicos y de todo tipo. Fraude, es impresionante. No, ser la luz del mundo tiene que ver con la vida distinta que ahora vivimos, con el testimonio, con la manera como vives, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos por haber seguido a Cristo. Dice Juan 1:9, fíjense cómo dice Juan 1:9. Refiriéndose a Cristo, dice, aquella luz que verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí es interesante que dice aquella luz que verdadera. ¿Por qué dirá aquella luz verdadera? Porque hay luz que no es luz, o más bien dicen ser luz, pero no es luz verdadera. Hay muchas doctrinas, enseñanzas, iglesias que se presentan como la luz o que son la luz del mundo, pero no es la luz verdadera. Solamente el que sigue a Cristo está en la luz verdadera, es la luz del mundo, pero hay mucha falsificación. Allá por donde vivíamos hace algunos años, en Jutepec, había un hotel. Hay un hotel que tiene un eslogan. El hotel se llama fulano de tal, es un hotel famosón, y dice, un espacio de luz. Así es su eslogan. Y que si tú vas a tener un espacio de luz. ¿Y qué creen que hacen ahí? Tienen filosofías tibetanas y te ponen a meditar y el zen y el no sé qué. Y eso dicen que es luz, pero esa no es la luz verdadera. Esa no es la luz verdadera. Esas son tinieblas. Están bajo el príncipe de las tinieblas, que tiene la característica de engañar a muchos diciéndoles que es luz. ¿Sabían? Fíjense lo que dice Pablo. Pablo le escribe a los Gálatas que habían sido engañados, pero fíjense lo que dice Gálatas 1:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, ¿qué? Como ángel de luz. No lo es, pero se disfraza. Ahora, no solo Satanás, sino también sus ministros, dice el 15. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿qué hacen? Se disfrazan como ministros de justicia. Podríamos leerlo igual, como ministros de luz, porque la luz representa la justicia. Entonces, se disfrazan, pero dice cuyo fin será conforme a sus obras.
Entonces fíjense, Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y muchos caen engañados que esa es la luz verdadera, pero no es. Hay mucho engaño. Jesucristo es la luz verdadera. Y la luz verdadera predicada por la palabra de Dios, por la Biblia, sin agregarle, sin quitarle, sin torcerla. Él es, dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y vino a este mundo, porque estábamos ¿en qué? En tinieblas. Entonces, es muy claro el contraste, pues, de lo que es luz y de lo que es tinieblas. Y el que está en Cristo ya no anda en tinieblas. Y el que está fuera de Cristo está en tinieblas. No hay términos medios. Un día yo exhortando a un hermano hace muchos años, le digo, es que somos la luz del mundo, nuestra vida, nuestro testimonio. Y está bien, hermano, mire, yo soy a media luz. O sea, un poquito no existe. Así a media luz, no. O eres luz o eres tinieblas. No hay cristianos de medio luz, medio tinieblas. Entonces, cuando venimos a Cristo, las tinieblas desaparecen. El cristiano permanece en luz. Ahora, es interesante porque cuando predicamos la palabra de Dios, que es luz, el que le gusta su pecado le va a huir a la palabra de Dios. ¿Te ha pasado que le compartes a alguien y te dice, no, de eso no me hablo, mira, no, yo respeto, pero no, ahorita no, y no quieren oír? Pero ¿saben por qué? Porque aman las tinieblas. Juan 3:19. Y esta es la condenación. Es decir, el motivo por el que la gente se va a condenar eternamente en el infierno. ¿Cuál es el motivo? Que la luz, o sea, Cristo, vino al mundo y ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, cuando tú le predicas de Cristo, no quieren oír. ¿Porque aman qué? Las tinieblas, su pecado. Tinieblas representa pecado. Entonces, claro que dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos. Claro que dice segunda de Pedro 3:9 que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Juan 3:19, que los hombres aman más las tinieblas. Al adúltero le encanta su adulterio. ¿Por qué está de adúltero? Al mentiroso le encanta la mentira. ¿Por qué miente? Al que tranza le encanta el dinero fácil. ¿Por qué tranza? O sea, la gente peca porque le gusta. ¿Sí me explico? Le encanta, dice aquí la palabra de Dios, aman más las tinieblas que la luz. Y cuando les predicamos la palabra de Dios, que veíamos el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo le prendo la luz, se da cuenta que está en tinieblas y huye. Yo les conté hace algunos años que me dedicaba a fumigar. Apenas cuando tenía yo 17, 18 años. O sea, ¿cuánto tiene? Como 10 años. Y un día en casa de una hermana, la hermanita, no voy a decir quién, no, ni es de aquí, ni nada. Pero que me dice, quiero que empiece por esta bodega, una bodega oscura. En cuanto abrí la puerta, entró simplemente la luz del sol y se oyó las cucarachas que se empezaron a esconder. Prendimos la luz y como las cucarachas comenzaron a meterse a sus, no sé, guaridas, hoyos, ¿no les gusta la luz? Ya luego les eché la fumigada súper potente y caían como cucarachas. Bueno, eran cucarachas, ¿no? Pero así muchas personas les prendes la luz del evangelio
Y dices, no quiero escuchar, no, cállate, es pura mentira, no, mira, yo respeto, mejor ahí le paramos. Y no quieren, tú les puedes hablar de tontería y media y ahí están bien prestos. Pero predícales la luz. ¿Por qué rechazan? Porque aman, Juan 3:19, aman más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Por eso aman las tinieblas. Pero no dejemos de predicar, sigamos predicando, porque además dice Juan 3:20, fíjense, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice ahí? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. ¿Qué hacemos cuando compartimos el evangelio? Pues le decimos, mira, la Biblia dice, eres pecador. Sus obras están siendo expuestas, reprendidas. La palabra reprendida significa también poner en evidencia, ¿sabían? Entonces, cuando yo le predico el evangelio, le empiezo a mostrar, pues a lo mejor el cuate es un evasor de impuestos, o un fornicario, o un tranza, un mentiroso, un avaro, o lo que sea, y cuando le prendes la luz, dice aquí la palabra de Dios, no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean evidenciadas. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero fíjense que qué tremendo es que aun cuando un cristiano está en pecado, le rehúye a la luz. Muchos cristianos cuando se empiezan a apartar, a enfriar, no quieren saber de la luz. Y muchos otros ni cristianos son, porque dice 2 Timoteo 4:3, la versión Dios habla hoy, que leíamos hace 8 días, que vendría el tiempo en que no soportarían ¿qué? Ahí está, vendrá tiempo donde no soportarán ¿qué? La sana enseñanza, porque la sana enseñanza reprende el pecado, exhorta, nos muestra cuando andamos mal. ¿Qué hacían los profetas de Dios cuando Dios los levantaba en el Antiguo Testamento para ir a su pueblo? ¿Qué hacían? Reprender el pecado. Dios levantaba cada tanto un profeta para que hiciera a Israel volver de su pecado. Y muchos preferían su pecado. Entonces, ese es el tiempo que vivimos. Y por eso hay mucha gente que busca iglesias donde les digan, eres un campeón, eres el mejor, Dios te va a dar abundantemente y no sabes, Dios te quiere prosperar. Y buscan eso y no les agrada cuando la palabra de Dios les exhorta. Pero la sana enseñanza nos llama a santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces regreso a Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no quiere oír, no quiere escuchar y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero yo insisto, sigamos predicando. Habrá por ahí uno que otro que se arrepienta de su pecado, que venga a Cristo, y va a suceder lo que dice Juan 8:12. ¿Qué dice Juan 8:12 que leímos hace un rato? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Es difícil entender este pasaje? Creo que es muy claro, ¿no? El que me sigue no va a andar en tinieblas, entiéndase, no va a seguir practicando el pecado. Así es de claro, no hay vuelta de hoja. Y esa persona que sigue a Cristo, que ya no anda en tinieblas, ahora es luz del mundo. Ahora Él es el que ilumina a los otros, el que les lleva el evangelio, el que con su vida y testimonio llevará a otras personas a que vengan a los pies de Cristo. Fíjense, dice Juan 9:5. Jesucristo les dijo, entre tanto que estoy en el mundo como hombre, luz soy del mundo. Cuando Cristo estuvo en el mundo, Él era la luz, como hombre. Pero ¿sabían ustedes que ahora nosotros tenemos esa estafeta? Dice Mateo 5:14,
Nosotros somos la luz del mundo. Ahora Él nos dejó esa responsabilidad de ser luz y llevar el evangelio con nuestra vida y nuestro testimonio. Esa es nuestra responsabilidad. Donde vives, trabajas, estudias, caminas, vas, somos luz. Es decir, con nuestra vida y testimonio llevamos el mensaje del evangelio. Y ser luz significa también que ya no vivimos en el pecado. Ya no practicamos el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice ahí? ¿Cómo viviremos aún en él? Fíjense, dice Juan 12:46, qué interesante, miren. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice? No permanezca en tinieblas. ¿Ya vieron? El que cree en Cristo ya no permanece en tinieblas, ya no practica el pecado. Eventualmente llegamos a pecar, pero ya no practicamos el pecado. Dice aquí claramente, pues, ya no permanecemos en tinieblas, porque somos ¿qué? Luz. Por eso les decía hace 8 días que quien verdaderamente es luz no puede tener una comunión íntima con quien está en tinieblas. Segunda de Corintios 6:14, lo leíamos creo que hace 8 días. Claramente la palabra de Dios nos pide no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿hay comunión la luz con las tinieblas? No, no hay un mismo lenguaje. Esto no significa que no saludes al vecino, que no vayas a hacer la tarea con tu compañero de la carrera, te tocó en su equipo, pero de ahí a una comunión íntima, como una amistad íntima, un matrimonio, un socio, no existe bíblicamente, no hay comunión, porque dice Juan 12:46 que todo aquel que cree en él no permanece en tinieblas. Esa es la evidencia de uno que ha seguido a Jesucristo, de uno que cree en Cristo, no permanece en tinieblas. Entonces, muchas veces cuando se predica esto, hay gente que se da cuenta que por su vida y testimonio, aunque creía que era cristiano, se da cuenta que no lo era, porque sigue en tinieblas. Y a mí no me sorprendería que alguien que escuche este mensaje, que crea que es cristiano, de repente se dé cuenta que no lo era. Yo les he contado hace algunos, me han tocado varios casos, pero el que más me impactó fue el de una mujer que al término de una predicación sobre este tema, me dijo: mire, pastor, yo tengo 50 años, no de edad, 50 años de que repetí una oración, me dijeron que era cristiana, servía en la iglesia, participaba en la iglesia, no faltaba los domingos, y hoy me di cuenta por la palabra de Dios que no había nacido de nuevo. Pero quiero decir algo, pastor, hoy he nacido de nuevo. 50 años creyendo que era cristiana, y por la predicación de la palabra se dio cuenta que no había nacido de nuevo. Un día un pastor nos contaba y me decía que había ido a un evento de puros pastores. Lo invitaron a dar una conferencia a puros pastores, y que al final de su enseñanza empezó a hacer un llamado al arrepentimiento y a nacer de nuevo y a arrepentirse de sus pecados y a creer en Jesucristo, y empezó a hacer un llamado a los pastores a nacer de nuevo. Y un pastor le dijo: hey, son pastores. Pero dice, si vieran la cantidad de pastores que se ponían de pie entregándole su vida a Jesucristo, ¿qué enseñanza habían tenido? No tenían la enseñanza del evangelio. Y dice que fueron decenas y decenas de pastores entregando por primera vez realmente su vida a Jesucristo. Si así pastoreaban su iglesia, ¿cómo estaría su iglesia? Sería mucho mejor, es mucho mejor eso, que de repente alguien diga: pues yo creía, hermano, que era cristiano, pero la palabra de Dios me ha mostrado, a que un día te encuentres con Jesucristo
y suceda lo que dice Mateo 5:23, que te diga: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Es mejor que en vida, si la palabra de Dios te muestra que andas todavía en tinieblas, vengas arrepentido y creas en Jesucristo. ¿Cuánta gente dice: yo soy cristiano, repetí una oración? Es más, la repetí 10 veces, repítela 20, pero el que nace de nuevo es el que se arrepiente de sus pecados genuinamente y cree en Jesucristo, ese es salvo. Repita o no una oración con un pastor o con 20 pastores, nacer de nuevo tiene como evidencia que ya no andas en tinieblas y que ahora eres luz. Es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 3:7? Vean qué claro es: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. O sea, el que vive una vida de justicia es el que realmente ha sido justificado. Dice: como Él es justo. Es decir, otra manera de decir que el que hace justicia no anda en tinieblas. ¿Qué identifica a una persona que realmente es la luz del mundo, que realmente ha nacido de nuevo? Hace justicia, practica la justicia en su vida, practica lo que es justo y recto delante de Dios. En cambio, dice 1 Juan 3:8, el siguiente versículo, que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Entonces vean, el que hace justicia es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Quién es uno que practica el pecado? Uno que constantemente está en pecado. Una cosa es que de repente, a lo mejor un día, se te salió una mentira. Ay, dije esta mentira, Señor, perdóname. Y otra cosa es que mientes como respiras. Y esto, y mientes. Y hijo, ¿dónde está esto? No lo vi, y mientes. Y esto, y mientes, y mientes. Eso es una práctica, ¿se dan cuenta? Una cosa es que, por ejemplo, alguien un día te ofendieron y sientes un coraje en tu corazón, es que me hizo, pero en la noche viene: Señor, perdóname, porque no debo guardar raíz de amargura, perdóname en el nombre de Jesús, y vas y te pones a cuentas con la persona. Y otra cosa es que tengas años que no perdonas a alguien. Eso ya es una práctica de pecado, y el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que a lo mejor alguien antes de ser cristiano fumaba y de repente un día cristiano, un día le invitan un cigarro y cae. Y otra cosa es que se diga cristiano y sigue fumando. El que practica el pecado, ¿qué dice ahí? Es del diablo. ¿Notan la diferencia entre el que hace justicia es justo y el que practica el pecado es del diablo? Uno está en tinieblas y otro está en la luz. Esa es la diferencia. Dice: porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y para eso vino Cristo. Vuelvo a leer Juan 12:46. Y Juan 12:46 dice: todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No practicas el pecado, no vives practicando el pecado. Entonces, cuando ves personas que se dicen cristianos y siguen de tranzas o de adúlteros o de engañadores o de lo que quieras, ¿serán luz si permanecen en tinieblas? Pero esto es para que también cada uno en lo personal examinemos nuestro corazón. Entonces, para ir terminando con esta introducción, y en 8 días entramos de lleno al pasaje, decíamos que también la palabra de Dios es luz, y leíamos hace un rato el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, para seguir victoriosamente este camino del que ahora somos luz, necesitamos la lámpara. Allá en aquellos tiempos, ¿qué hacía la gente? No había como hoy luz, y salían a caminar en las noches con su lamparita. Iban iluminando su camino. Así nosotros vivimos en un mundo en tinieblas. ¿Y qué necesitamos?
la lámpara. Para cada decisión que tenemos que tomar, ven a la palabra. Hoy yo ya veo personas que dicen, tengo que tomar una decisión sobre tal, voy a ver tal youtuber, ese sabe del tema. No, ven a la palabra. Ya todo lo quieren solucionar en el YouTube, ¿sí o no? Digo, no estoy diciendo que un problema matemático, a lo mejor ese sí, ¿no? Porque sí, de todo hay, pero quieres caminar en la perfecta voluntad de Dios, trae siempre tu lámpara prendida. Es lumbrera a nuestro camino. Fíjense cómo dice Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara, y la enseñanza es luz. Ahorita, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy prendiendo la lámpara y ahí les van unos, ¿cómo se llama? Lampareadas, y órale, y otra lampareada. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y eso se debe enseñar en la iglesia, la palabra. Un pastor no debe pararse aquí a contar. Yo he oído predicaciones donde leen un versículo y todo lo demás es bla, bla, y fui, e hice, y me hicieron, y miren, y dan su testirollo, y la gente llora, pero la palabra, la lámpara, porque lo que es lámpara es el mandamiento, lo que es luz es la enseñanza de la palabra. Y un pastor no debe cansarse de insistirles y decirles, como leíamos el martes, ¿se acuerdan en 2 de Pedro 1:12, los que están tomando el estudio de 2 de Pedro? Donde Pedro les dice lo siguiente a la iglesia, fíjense lo que les dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ya se las sepan. Un pastor, aunque ya me lo sé, pastor, pues te lo voy a recordar. Pero eso ya lo vimos. Otra vez, yo no sé si ya lo vimos, pero ¿lo vives? No dejaré, dice aquí la palabra de Dios, de recordarles siempre estas cosas, aunque se las sepan y estén confirmadas en la verdad presente. Un verdadero ministro del Señor va a estar siempre insistiendo la palabra, se los decía el martes, los padres con los hijos igual. Hijo, es amistad, no es agradable a Dios. Hijo, que estás, hijo, y mira, Dios dice, y la palabra, no nos cansemos de lamparearlos, ¿no? Como los conejos, así los lamparean, no sale el conejo, lo lamparean, se queda el conejo. ¿Se han visto? Así los cazan, porque cuando ve el conejo la luz, se queda pasmado, y en eso, nomás que ahí sí los cazan con arma, no. Acá los lampareamos para que permanezcan en la palabra, en obediencia, en la voluntad de Dios, porque dice, repito, Proverbios 6:23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Eso debemos enseñar, eso debemos compartirle a la gente sin Cristo también, eso debemos compartir en la iglesia, la palabra de Dios, porque dice 1 Tesalonicenses 5:5 que nosotros somos hijos de luz e hijos de día. Y escuchen, no somos ¿de qué? De la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, debemos andar como hijos de luz. Entonces, claro, quiero dejarle aquí esta mañana para en 8 días entrar de lleno ya al versículo, pero que hoy nos quede claro que luz tiene que ver con santidad, con pureza, con nuestra vida, con nuestro testimonio ante el mundo, y que tinieblas tiene que ver con pecado. Y la palabra de Dios dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz. A la luz de la palabra de Dios, ahora sí que a la luz, por eso decimos, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué eres? ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿Estamos con nuestra vida dando testimonio de Jesucristo? Vamos a dejarle esta mañana y oremos a Dios. Padre Celestial, en esta introducción vemos claramente que los que somos tus hijos somos la luz del mundo. Es decir, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro testimonio es justo y recto delante de ti, es limpio, es puro. Eventualmente pecamos y tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero
Pero gracias, Señor, porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque hoy dejaste en nosotros la estafeta. Nosotros somos la luz del mundo. Nuestra vida y nuestro testimonio y la predicación de la palabra de Dios ilumina a la gente que está en tinieblas. Pero qué triste es cuando alguien, su vida y su testimonio dejan mucho que desear. Cuando nosotros hemos dado un mal testimonio hacia afuera y la gente se da cuenta. Por eso esta mañana yo pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu escudriñe nuestro corazón, que cada uno de nosotros vengamos delante de ti y examinemos nuestro corazón. Y que si hay alguien, Señor, que no ha nacido de nuevo, que se da cuenta hoy de que está en tinieblas, pero hoy ha sido iluminado por la luz de tu evangelio, yo te pido que tu Santo Espíritu le convenza de su pecado. Que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra redentora en sus vidas, Padre. Y que si alguno de nosotros hemos dado un mal testimonio, que hoy vengamos delante de ti a pedirte perdón, porque dice tu palabra que el que te sigue ya no anda en tinieblas. Así es que cuando pecamos, Señor, necesitamos venir arrepentidos delante de ti para seguir iluminando, alumbrando a la gente que no conoce a Jesucristo y su obra en la cruz. Gracias por tu palabra que es luz, que es lámpara, que es lumbrera. Que cada uno de nosotros no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, porque es la que ilumina nuestro camino como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como trabajadores, como jefes, como empleados, como comerciantes. Donde quiera que estemos necesitamos la lámpara que es tu palabra, la lumbrera que es tu palabra, Señor. Que no nos apartemos de ella. Y yo te pido, Padre Celestial, que con estas primeras meditaciones a la luz de lo que es esta enseñanza de que nosotros somos la luz del mundo, queden las bases para que el domingo entrante, profundizando en esto, meditemos y reflexionemos cómo está nuestra vida delante de ti. Y que aquí donde estamos hoy, en este lugar, en esta colonia, seamos también luz en medio de las tinieblas. Que si tú nos has puesto en este lugar es para hacer brillar la luz de Jesucristo. Gracias te damos en esta tarde en Cristo Jesús. Amén.